Hola familia querida del canal de Juan Miguel, El Reino en Parábolas. Esta es la segunda parte de la temática que estamos hablando acerca de la importancia de la obra de Cristo a través de la mujer o de las mujeres. Qué importante es esa obra del Señor. Aquí vamos a resolver, bueno, no a resolver, vamos a dar la opinión nuestra acerca de si una mujer consagrada al Señor, llena del Espíritu Santo, puede enseñar y puede predicar. ¿Qué dicen, muchachos? Yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que es la jerarquía dentro de la iglesia. Y yo pienso que Jesús nunca puso una jerarquía. Realmente esto se vino a poner después. Incluso en los tiempos de Pablo, esto ya estaba ejerciéndose y realmente no sé cómo pasó, no he leído más con respecto a ese tema, pero considero yo que la jerarquía nunca existió cuando Jesús estaba predicando, sino que todos eran tratados por igual, nadie era más que los demás, sino que todos eran discípulos de Cristo. Entonces, yo veo acá que aquellos que ejercían, por ejemplo, el puesto de apóstoles al principio, o discípulos, eh, eran elegidos por Cristo, sí, es cierto, pero hay un problema más. Yo considero que no solamente fueron elegidos 12 apóstoles, sino que fueron elegidos más. Ujú. Y dentro de esos más, habían mujeres también. Bastantes. Y les voy a decir por qué. Fíjense que yo vi una película que fue basada en lo que es el Evangelio apócrifo de María Magdalena, y ahí se ve que ella prácticamente es una mujer desechada, porque ella incluso se le quiere imponer de que se case con alguien que ella no quiere. Entonces, a raíz de eso, ella toma la decisión de, después de que se le presenta el Señor en su casa, llega el Señor ahí, se le presenta y le habla, el Señor Jesús, y después de esa plática que tienen ellos, ella comienza a cambiar su pensamiento, es como el arrepentimiento, el cambio de mente, y luego ella toma valor para decirle a su padre de que ella no quiere casarse con ese hombre. Y después de eso toma la decisión de seguir a Jesús e incluso toma la decisión de bautizarse. Y quien la bautiza, creo que, no me recuerdo muy bien, pero creo que el papel de Pedro, creo que tenía quien la bautizó. Pero la cosa es que me gusta la trama de esa película porque se trata de ella y hay una parte también, o sea, yo creo que tiene que ver con el tema que estamos tratando, pero hay una parte en donde hay unas personas leprosas ya cuando Cristo ya no está, o sea, ya ha muerto, y ella está todavía con los discípulos, ella por cierto anda con todos los discípulos de Cristo, y ven que hay como más de 10 personas que están con lepra en una cueva, y uno de ellos está gritando, agua, agua, y ella va y dice a Pedro, vamos y démosles agua, porque ellos dos andan, ¿verdad? Y Pedro le dice, no, vaya, vámonos, le dice que ellos ya no tienen salvación, ellos ya están condenados a muerte. ¿Y qué creen que hace este Pedro? Pedro se va, pero luego que ella hace por ir, entonces ella toma la decisión de ir ella sola a entregarles agua a estas personas, aún sabiendo que se podía contaminar de lepra. Y Pedro la sigue. Pedro la sigue después, le hace la segunda, como diríamos en El Salvador, y le comienza a dar agua. Y luego Pedro ve de una manera muy diferente a María Magdalena y ve, yo creo que ve más bien a lo que enseñaba Cristo, y esto era el amor. O sea, yo veo que dentro de eso, yo no estoy diciendo de que crean en esta película y todo eso, ¿verdad? Pero yo considero que en la realidad, yo creo que Cristo enseñó mucho más a los discípulos que después pusieron en práctica en diversas situaciones. Entonces, yo considero que una mujer no solamente puede enseñar o predicar, sino también puede eh, alentar, dar consejos, dar consejería, porque yo creo que una mujer, yo creo que incluso podría llegar a ser más espiritual que un hombre, no menospreciando a los hombres, ¿verdad? Pero sí podría llegar a ser más espiritual por el simple hecho de que yo creo que la mujer creo que es menos carnal que los hombres.
o sea, hablando en términos de deseo y todo eso, ¿verdad? Y yo creo que sí, una mujer puede predicar y enseñar, y puedo confirmarlo también por el libro de Hechos, en el capítulo 18, del 24 al 26. Aquí dice esto: entonces llegó a Éfeso cierto judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba con esmero acerca de Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Empezó a hablar con valentía en la sinagoga. Cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron consigo y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Yo quiero detenerme aquí y preguntar, ¿quién era Aquila y quién era Priscila? Obviamente era un hombre y una mujer. Y yo no creo que solamente Aquila le enseñó a Apolo, sino que también la mujer. Están enseñándole a él. Ambos le enseñan, no solamente una persona. Pero alguien me va a decir, sí, una cosa es que predique y enseñe, y otra cosa es que se haga pastora. Pero, ¿qué es ser pastor entonces? Ser pastor significa enseñar, aconsejar, llevar a Cristo a las personas, no llevarlos a Él, llevarlos a Cristo. Eso es ser pastor. No es autonombrarme yo, ¿verdad? Egocentrísticamente. Miren, yo tengo toda la razón y aquellos no. Jamás. No se trata de mí, se trata de Cristo. Cuando estoy al frente de alguna congregación o de algún grupo de hermanos, no es Juan Miguel el pastor en realidad, sino que es Cristo hablando. Entonces, por ende, una mujer puede predicar, puede ser pastora, porque en el Edén también no solamente se le dio la mayordomía al hombre, sino que también se le dio a la mujer, porque ambos proceden del Padre. Bien. Bueno, la pregunta es, ¿una mujer puede predicar o enseñar? Esa sería la pregunta. Y creo que aquí podemos ya meter el dedo en la llaga, ¿verdad? Yéndonos a 1 Corintios 14, 34, 35, donde nos dice, pues las mujeres callen en la congregación, porque no se les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahí ya comenzamos inmediatamente a meter el dedo en la llaga. Esto es lo que dice claramente. Entonces le atribuye al hermano Pablo, que lo está diciendo, y dice, no le permito hablar en la congregación. Luego dice que es algo indecoroso, ¿cierto? Entonces, esto yo lo atribuyo a la cultura. Lo atribuyo a la cultura y lo atribuyo a un hombre que está aprendiendo lo que significa la no acepción de personas, que no lo ha aprendido todavía del todo, sino que lo está aprendiendo. Como muchos de nosotros también podríamos, aún en nuestra condición, que pensamos tal vez que ya sabemos todo, pero posiblemente también lo estamos aprendiendo, lo que significa la no acepción de personas. En primer lugar, hay que notar que dice, como también la ley lo dice. Entonces, ¿a qué ley se está refiriendo? ¿A qué ley? ¿A quiénes le está hablando? ¿Y cuál es la ley a la que se refiere? Obviamente son leyes de hombres. Son leyes de hombres. Lo mismo le podríamos decir, como yo decía en el ejemplo, si tenemos una iglesia saudita, ¿qué le podríamos recomendar a una hermana en una iglesia saudita? ¿Que salga sin velo a la calle? Le podríamos recomendar eso y estaría bien que les demos, mire, hermana, usted es libre en Cristo. Usted debe de salir sin velo a la calle. La arriesgamos.
Sí, y debe de ir y manejar en las calles también. Tome el auto y vaya a manejar, no se preocupe, porque usted es libre en Cristo. Hay una ley que se lo impide, pero ¿qué ley? ¿Es una ley que viene de Dios o es la ley, en este caso, del pueblo saudí? Que tal vez nosotros no estemos de acuerdo, pero tenemos que respetar su sociedad y su ley. Siempre que sea posible, siempre que no sean cosas de vida o muerte, siempre que sean cosas, ¿verdad? Hay que respetar las leyes de los pueblos. El Señor, miren, el Señor nos manda a nosotros que respetemos las leyes, ¿cierto? Y esas leyes que nos manda a respetar, al mismo tiempo a veces nos manda que le pasemos por arriba. Y eso parece un poco contradictorio. Hay momentos en los que hay que pasarle por encima a la ley por la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley del amor. Amén. Por la ley del amor a veces hay que hacer de lado la ley de los hombres. Pero siempre que podamos cumplir la ley de los hombres, la recomendación del Señor, ¿cuál es? Cumplirla. Cumplir la ley de los hombres. Entonces, esta ley a la que se refiere este texto es la ley de ese lugar y ese tiempo donde ellos vivían. Esa es la ley. Ahora, como es en este caso el escritor el que lo está diciendo, yo considero también que este escritor, como decía, es un escritor que está aprendiendo lo que es la no acepción de personas. Jesús sanaba, predicaba tanto a judíos como a no judíos. Entraba en casa o estaba dispuesto a entrar en casa de tanto de judíos como de no judíos siendo maestro. Y esto era algo que a él se le reprochaba porque estaba en contra de las normas. Sus discípulos andaban con él y aún sus discípulos andando con él, cuando él partió al cielo, se les olvidaba eso. Y vemos a un Pedro que tiene reticencias para entrar en casa de un gentil. Porque esas siguen siendo las normas. Aunque Jesucristo le pasaba por arriba, por amor, ¿verdad? No porque, como siempre digo, no es que Jesús quisiera escandalizar, sino que por amor tenía que pasarle por arriba, porque hay una necesidad. Por ejemplo, hay una persona que está enferma, hay una persona que necesita conocer. Entonces, por esa necesidad Jesús le pasaba por encima. Por esa necesidad Jesús se sentaba a la mesa con el que era considerado pecador, con el que era considerado ladrón, se juntaba con el que era considerado inmundo porque era leproso, porque esa persona tenía una necesidad, no simplemente por ser un rebelde que rompiera las reglas. Bien, entonces, pero los discípulos esto como que a algunos se le olvidaba, y vemos a Pedro que tenía esa asociación de personas. Pero ¿cuál es el papel del Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando Pedro llega, por ejemplo, a esta casa a la que es invitado? Que hablamos en el capítulo pasado que grabamos. Cuando él es invitado allí y el Espíritu Santo viene sobre la familia de este hombre. Viene sobre la familia, viene sobre los hijos, viene sobre los siervos, viene sobre las mujeres, sobre todos. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer Pedro? Bueno, no sé si estaba diciendo el nombre incorrecto. Aceptarlo. Tiene que aceptarlo. El Espíritu es el que decide. Entonces, ¿quién es el que tiene la sesión de personas? ¿El Espíritu o era Pedro? Era Pedro. ¿Era Jesús o era el varón judío común? Es el varón judío común, es su ley, son sus normas, son sus reglas escritas o no escritas. Porque los pueblos tienen reglas escritas y no escritas. El Espíritu no hace acepción de personas, Jesús no hace acepción de personas. Entonces, el mismo Pablo nos enseña esto de que no haya acepción de personas, que es el mismo que escribe lo que leímos al principio. Pero él mismo todavía no lo comprendía en ese momento, en toda su totalidad. Pero luego vemos cómo él se da cuenta de que no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer, ¿verdad? No hay judío, no hay gentil. Y ahí es que él va entendiendo que no hay una diferencia en cuanto a la condición social, la condición monetaria de capital, no hay ni sexual, ni siquiera en cuanto a la condición física, ni ninguna otra condición. Todos los hombres y mujeres somos iguales delante de Dios. Esta es la no acepción de personas. Y el Espíritu y Jesús la cumple todo el tiempo. Entonces, Pablo nos enseña, el mismo Pablo nos enseña, cómo el Espíritu Santo es el que da los ministerios.
Como el Espíritu Santo es el que pone el querer como el hacer. Como el Espíritu Santo es el que hace la obra a través de nosotros. Y este Espíritu Santo es el que le muestra a Pablo y a nosotros que igual le da los dones, los ministerios y las operaciones a hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, por igual. Le da espíritu, o por el espíritu le da obras de misericordia, profecía, y todos los ministerios y todas las operaciones son dadas por igual. El Espíritu Santo no hace esa acepción de personas. Dios no la hace. Somos nosotros los seres humanos, nuestra cultura y nosotros como personas lo que hacemos eso, no Dios. Vemos entonces cómo esto vendría quería usarlo para la otra pregunta y lo voy a usar de todas maneras, pero vamos a ver a Pablo escribiendo un poquito más adelante. Nos vamos a Romanos capítulo 16, nos dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que se necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo al mismo personaje, la misma persona que ayer estaba diciendo: no permito que la mujer hable. Vemos que tiempo después, creciendo en el Señor, porque nosotros vamos creciendo en el Señor, todos los que estamos aquí presentes hemos ido creciendo. Gracias a Dios y gracias a la ayuda de Dios hemos ido aprendiendo cuáles son sus propósitos. Vemos a esta persona que ya creciendo más, poco tiempo, aproximadamente 2 años después, ahora escribe recomendando a una diaconisa. La recomienda que sea recibida como a los santos. Y esta palabra, los santos, está en masculino, lo cual me recuerda a todo eso que se utiliza, todos esos textos bíblicos que se utilizan, simplemente porque están en el plural masculino, para decir que solamente se atribuyen al hombre. Pero aquí mismo él está hablando de una mujer y usa un plural masculino, porque los santos somos todos, hombres, mujeres, niños y ancianos, que somos santificados en Cristo. Esos son los santos. Pero no hay que decir, no necesariamente hay que decir los santos y las santas, es los santos, este plural. Entonces, esta mujer es diaconisa. Uno de los textos que se utiliza para enseñar que la mujer no puede tener autoridad en las iglesias es justamente el texto donde se explica cuáles son los requisitos para ser diácono. Justamente, porque en esos requisitos todo está escrito como se suele escribir en el plural masculino femenino en masculino. Que debe de ser esto, que debe de ser lo otro, que debe ser buen administrador de su casa, que debe marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer, etcétera, etcétera. Entonces, Febe, ¿qué es? Es marido de una sola mujer. Esposa de un solo hombre. Es esposa de un solo hombre. No podemos tomar esto tan literal, al tal grado de que una pluralidad, porque esté en masculino, no la podamos atribuir a una mujer. Aquí vemos el ejemplo claramente de que esos atributos que se usan para hablar de lo que es un diácono, está hablando tanto de hombre como de mujer, como de anciano, como de joven. No tiene como de gentil, como de judío. No hay una excepción de personas en esos dichos, simplemente es un texto que se escribe como se solía escribir. Ahora, por ejemplo, en este tiempo, en algunos de nuestros países se está comenzando a hablar de que él y ella, señores y señoras, ¿verdad? Todo esto, cosa que se respeta, vamos a decir, para el que lo quiere usar, pero toda la vida hemos sabido que cuando se habla, por ejemplo, de el hombre en plural, se está hablando de hombres y mujeres, de la misma manera que cuando se habla de la humanidad, se está hablando de hombres y mujeres, pero está en femenino. La humanidad es en femenino, el hombre en plural es en masculino, es un plural que se expresa como singular, pero es plural, porque es el hombre, todo lo que es el hombre, o la humanidad, todo lo que es la humanidad.
Entonces, serían como tener la cabeza un poco dura, ¿verdad? Y un poco concretizada. Sin embargo, aquí lo vemos claro. Entonces, esta es una diaconisa. Él la recomienda, el mismo hombre que decía antes que no aceptaba que la mujer hablara, ahora recomienda a la diaconisa. Y no es solo a ella la que recomienda. Yo tomo este ejemplo porque este es el ejemplo más claro, ¿verdad? Más irrefutable que hay. Pero no es el único donde Pablo, luego, en sus años de más edad, recomienda mujeres que son líderes de iglesia. Y por líderes de iglesia me refiero a la siguiente pregunta que tenemos. Dirigentes de iglesias, que las hay. Ya en el primer siglo las había. Entonces esa sería, creo que ahí está la respuesta. El Espíritu Santo es el que da los ministerios. El predicar, el enseñar, es dado de aquel que ha recibido palabra de Dios. Punto y aparte. No tiene que ver cuál sea el género, la edad, la condición social, que sea esclavo, que sea libre, etcétera, etcétera. Amén. Y donde quiera que este evangelio se predique, la historia de la mujer que ungió los pies de Cristo será contada. Marcó la diferencia. Yo creo que puede predicar y enseñar toda aquella persona que reciba el Espíritu Santo. Si una mujer recibe el Espíritu Santo, tiene todo el derecho de predicar y de compartir las buenas nuevas de salvación. Lo que necesitamos son voces de hombres y de mujeres unidos predicando cada día más. Más hombres, más mujeres predicando el amor de Cristo. Este es el canal de Juan Miguel. Suscríbase al canal de Juan Miguel. Déjele un me gusta a este video. Dele también un comentario. Díganos usted qué piensa. Si debemos o no debemos aceptar que las mujeres prediquen y enseñen. Yo creo que ya el Señor fue el que dijo, sí, Él es el que manda, como lo dijeron los muchachos ahorita. Él es el que manda, Él es el que pone las reglas y Él llenó tanto a hombres como a mujeres del Espíritu Santo. Es más, hay lugares donde los hombres no quieren predicar y las mujeres se levantan a predicar. Entonces tendríamos que decir, no se puede porque la Biblia dice aquí que las mujeres callen, pero si los hombres no quieren, no, tienen que predicar. Si Dios dijo que las piedras clamaban, si la gente no clamaba, ¿por qué las mujeres no lo pueden hacer si son igual al hombre por la gracia del Señor? Ok, si quieren decir algo antes de irnos al canal de Juan Ramón, este es el momento. Si no lo quieren decir, entonces ustedes suscríbanse al canal de Juan Miguel.